Atascaderos, lo que la gente cuenta. Atascaderos se encuentra localizado en el estado de Chihuahua por la sierra del municipio de Guadalupe Calvo. En esta bonita localidad existen elementos culturales muy importantes como son la muralla, la casa grande, que en algún momento de la historia fueron tiendas de raya. También se encuentran lugares majestuosos que fomentan el turismo en Atascaderos, como es el de Visadero, la torre, la iglesia. Al igual, lugares que representan un lugar muy importante en la historia de la localidad, como también algunas localidades mágicas dentro del pueblo. Esta comunidad hace referencia y honor a su nombre, ya que se presentaban abundantes lluvias y significativas precipitaciones, lo que provocaba que la superficie de esta localidad se crearan tierras pantanosos y sus territorios se mostraran lodosos por su localización geográfica, naturaleza y su clima. Es así que a esta hermosa localidad se le conoce con el nombre de Buenavista Atascaderos. La localidad de Buenavista Atascaderos tiene sus orígenes hace aproximadamente 300 años. No se sabe con exactitud la fecha en que se fundó, pero gracias a antecedentes que quedaron marcados por la historia, nos podemos dar una aproximación en la época que fue creada. Cuenta la historia que se encuentra en la localidad que el primer hombre que tuvo el honor de pisar estas tierras, quien encontró estos territorios, se llamaba Tiburcio Velázquez, que huyendo de los conquistadores españoles, los cuales habían llegado al Valle de Jaques del estado de Sonora para así poder capturarlo. Como consecuencia de la extensión del dominio de los territorios conquistados por los españoles. Don Tiburcio Velázquez cruzó valles y serranías hasta ubicarse en un lugar llamado La Mezcalera, ubicado cerca de la comunidad Llano Blanco de los López. Don Tiburcio se hizo dueño de tierras vigentes e inhabitadas, con la excepción de grupos étnicos llamados los Cocoyomes. Se apoderó de una vasta región comprendida desde el arroyo de Agua Blanca hasta el arroyo Colorado del oeste del río de Minora. Con el tiempo, Don Tiburcio consiguió el dominio, lo que lo convirtió en dueño legítimo de estas tierras. Una vez dueño del territorio y de las regiones que lo comprendían, Don Tiburcio enajenó todos aquellos terrenos por los que tanto luchó por conquistar, dándole las escrituras a Don Miguel de la Rocha. Don Miguel de la Rocha, el cual utilizó sus nuevas propiedades para el cultivo de actividades agropecuarias y ganaderas. Usando su poder como hacendado, tomó la mala decisión de esclavizar a los indígenas que se encontraban en sus nuevas propiedades, dándoles largas y pesadas jornadas laborales y con sueldos mínimos que no les alcanzaban ni para sobrevivir. Fue un latifundio muy próspero que aportó muchos granos y semillas al comercio, tanto nacional como internacional. El origen y esplendor de la comunidad Atascaderos se basa en la producción agropecuaria y ganadera, y ahora en la exportación de madera como producto prima, por su situación geográfica y climática que favorece las actividades ya mencionadas. Con el tiempo, se convirtió en una localidad mixta formada por mestizos e indígenas, que representaban la fuerza del trabajo en la localidad. No obstante, ofrecía regulares condiciones de vida para la población. Posteriormente, cuando se abría lo político en el reparto ejidal, a la mayoría de la comunidad que trabajaba se convirtieron en ejidatarios, quienes comenzaron a exigir sus derechos agrarios en las tierras ya colonizadas, desplazando a propietarios y hacendados. Por acuerdo nacional, se otorgaron títulos de tierras, teniendo así una nueva política ejidal que hasta la actualidad se sigue rigiendo. Historia educativa. La educación ha existido desde tiempos muy antiguos. Podría decirse que dentro de la localidad la educación comenzó desde hace más de 200 años, cuando los mestizos colonizaron la localidad. Les enseñaron a indígenas y tarahumaras a trabajar, a contar, a leer, les enseñaron nuevas culturas, tradiciones, nuevos lenguajes, les enseñaron a creer en un Dios. Realmente nunca se deja de aprender y el hombre por instinto a sobrevivir sigue aprendiendo. La educación es fundamental para la vida. No fue hasta en los años de 1920 donde surgieron políticas nacionales que ofrecían
una educación gratuita a los niños, con la presencia de educadores rurales, donde se inició una nueva era en la cual se impulsaría a los jóvenes a adquirir una educación la cual les serviría para un conocimiento cultural y científico. Se les enseñaba la ilustración y el desarrollo de los patrimonios históricos. En el gobierno de Adolfo López Mateo cambió la semblanza de la vida educativa gracias a la educación que promovía José Vasconcelos en su nueva participación educativa, con el desarrollo de la patria en las primeras reformas que impulsaban la educación. Cabe destacar que en la población de Atascaderos la educación era bastante indeficiente, ya que la población no lo veía como importante. La educación destruía todas sus creencias y su manera de pensar, así que la mayoría de los alumnos decidieron dejar la escuela. Las clases se impartían en turnos matutinos con un horario de 8 a 11, siendo las clases algo nuevas para los ciudadanos de la localidad. La mayoría de los pobladores que se encontraban no sabían leer ni escribir, a lo que las clases que se les brindaron fueron a base de castigos, golpes e insultos, por lo que los educadores no tenían la paciencia, ya que no tenían el conocimiento necesario para brindar una clase. Dentro de la localidad de Atascaderos, la educación fue laica, obligatoria y gratuita. Había mayores responsabilidades para los alumnos, al igual que el Estado tenía mayor responsabilidad al ser encargado de vigilar el correcto funcionamiento de las escuelas públicas dentro de la localidad. La educación promovía la adquisición de habilidades, conocimientos y ampliación de horizontes personales, la cual tenía lugar en muchos entornos. Yo pienso que la educación es respeto y el respeto es de suma importancia desde que comienza en el hogar. Respetar a las personas. Son valores, conocimiento, Ser amables con todas. y aprendizajes. La educación era de baja calidad, ya que los educadores no tenían el conocimiento necesario para que los educados pudieran adquirir la información necesaria, ya que solo se les enseñaba lo básico, que era leer y escribir. Las clases se impartían en un solo salón, el cual era deplorable, ya que eran demasiados alumnos, pocos maestros y la educación no era precisamente la correcta. En reducidas cuentas, la educación era poco productiva para la localidad. Yo nomás a primero fui, mijo. ¿Y qué aprendió en primer año? Pues nomás que hago mi tarea, como mi nombre, nomás. Le daban uno el libro y le leían uno la lección y luego que ya la repasaba uno y luego ya la volvía uno a dar. Uno por uno daba uno la lección, lo que era la hoja que le decían a uno ahí. En puro pizarrón nos ponían cuentas y las lecciones y todo, porque no había libros. Por las diferencias de edades entre los alumnos y maestros, fue muy complicado en entender por completo el conocimiento, tanto para los alumnos como para los maestros, ya que la mayoría tenía un destino ya predeterminado, que era el pagar las deudas de sus padres, lo que significaba que toda su vida sería trabajar de obreros y esclavos. Todo esto provocaba que no mostrara interés en la escuela y en el aula de trabajo sería más complicado el educarlos, ya que provocaba que las clases fueran más duras. La mayoría de los alumnos se rendían y se retiraban de la escuela con el solo conocimiento de escribir su nombre. Los pocos alumnos que perduraban en clases, su comportamiento era demasiado grosero, abusivo y la ignorancia de no saber y no querer aprender hacía que fuera más difícil el trabajo del educador para enseñar al alumno nuevos conocimientos.
Sería eso como que ya estando dentro del aula depende de la actitud de cada uno, ¿no? Si se relaciona, no se relaciona, si es tímido, si es inseguro, si respeta las reglas, si no la respeta, si cumple con el trabajo, si es activo, si es pasivo. No sé, pero yo creo que dependiendo de cómo están dentro del aula, ¿no? De nuestra última experiencia pudiera ser. El comportamiento del alumno varía. El comportamiento del alumno es, en sí es bueno. Son solidarios, son amables y todo varía también de lo que traen de su casa, los valores, el respeto. El comportamiento del alumno dentro del aula tiene mucho que ver con su forma de ser, su estado de ánimo y su edad. Yo trabajo con niños de secundaria y su comportamiento es muy cambiante. De pronto están contentos, luego están tristes, luego quieren participar, luego no quieren hacer nada. Les gusta mucho jugar dentro del salón a la mayoría, aunque tengo jóvenes que se aíslan de sus compañeros. Tengo uno que otro que le gusta pelear con los demás. Dentro del aula siempre hay un líder y la mayoría de las veces ese líder es el más vago y siempre sus compañeros lo tratan de imitar. Bueno, cuando trabajé como docente, los alumnos en su mayoría eran buenos estudiantes, cumplían con sus trabajos, tenían buena conducta, hacían sus tareas y eran participativos en las clases. Era una minoría la que presentaba poco interés por el estudio. Tal vez se debía a que tenían problemas en su casa, problemas familiares o problemas económicos, y a eso se debía su rebeldía. Pero en su mayoría, en su totalidad, todos los alumnos fueron buenos, presentaban valores, respeto hacia sus maestros, y pues trabajé muy a gusto con todos los alumnos. Pues es todo lo que le podría decir. El maestro era estricto, muchas veces ignorante, ya que algunos educadores eran comerciantes, políticos o familiares que solo tenían el conocimiento de saber lo básico de la educación, que era leer, escribir, sumar, restar. Los maestros eran corruptos, interesados, abusivos, la educación no era justa para todos y los educadores no ponían de su parte para que el alumno, además de aprender, comprendiera el porqué de las cosas. Pues muy duros eran, muy duros porque cuando no daba uno la tarea, que no llevaba la tarea, uno lo castigaban, o no lo dejaban uno, no lo salían al recreo, no lo dejaban salir al recreo, lo castigaban pues, si se portaba un poquito mal uno lo cuereaban, le pegaban, a reglazos pues, en la mano. Pues al principio los primeros maestros eran muy bravos, nos daban con la regla en las uñas, pero ya pasaron 3, 4 años, vinieron los normalistas, fueron muy buenas personas, nos enseñaron cómo debía ser. Se les enseñaba a los alumnos a base de regaño-castigo. Los educadores de la localidad no tenían conocimientos de cómo tratar a los alumnos, no tenían la paciencia necesaria que se requería para comprender al niño. Sus habilidades de enseñanza eran castigos, golpes, regaños, insultos, burlas, lo cual provocaba un alto nivel de alfabetos en la localidad, ya que gracias a tanta descomprensión por parte del educador, se reducía el nivel académico de los alumnos. Al principio, la educación solo era para los hijos hacendados, de los comisarios y de algunos que tenían un rango alto o que pertenecían a algún linaje. Con el tiempo, la escuela se volvió laica y gratuita, ya que todos los jóvenes de la localidad pudieron tener acceso a la educación.
Bueno, yo pienso que la educación es respeto y el respeto es de suma importancia desde que comienza en el hogar. Si los padres enseñan a sus hijos los valores y lo que implica el respeto, serán niños educados, serán mejores alumnos. Cuando seas adolescente, pues lleva esos valores y cuando se encuentra un trabajo, el respeto siempre va a estar ahí, le van a tener confianza porque saben que un joven respetuoso va a cuidarle sus valores a los patrones. Pues para mí el respeto es de suma importancia porque allí el que tiene respeto trata por igual a toda persona sin mirar sea pobre, anciano, mayor. Así que para mí el respeto es de suma importancia. Es adquirir conocimientos a base de ejercicios y experiencia. Yo me salí de la escuela por falta de recursos y no había modo de seguir estudiando. Por eso no seguí estudiando. Según los residentes de la localidad de Atascaderos, las autoridades que impartían la educación en los tiempos en que ellos estudiaron eran personas comunes como familiares, comerciantes y algunas personas que ya tenían el sabio conocimiento de leer, escribir, sumar y restar. Como ya se había dicho con anterioridad, había pocos maestros para toda la localidad y los pocos que habían no tenían el conocimiento necesario para brindar un aprendizaje a los alumnos. La educación era muy estricta a la hora de brindarles el aprendizaje a los alumnos. Se les trataba y se les enseñaba a base de golpe, castigo y ofensa, los cuales provocaban que el alumno dejara de importarle el aprender, ya que por medio de tanto castigo, grito e insulto, el alumno perdía por completo el interés en la escuela y decidía abandonarla. A principios de la educación en la localidad, no se encontraba una escuela como tal. Las clases se daban en un solo salón y los alumnos tenían que llevar su propio banco para sentarse a tomar su clase. El aula solo los cubría del sol y de tormentas. Se encontraba en bajas calidades. La escuela para mí es para salir adelante, para aprender, para trabajar en algo bien, para no andar trabajando en cosas feas y para ganarnos un dinero. Yo consideraba las clases, cuando yo iba a la primaria, yo las consideraba mejores que ahora, como que le metían más empeño. Sí. ¿Qué voy a la escuela? Sí. Voy a jugar, a aprender, a pintar, a leer y a jugar a los jueguitos mucho rato. En la actualidad, la educación en la región de Atascaderos busca fomentar la cultura, el aprendizaje, la diversidad. La educación trata de que el alumno comprenda, razone, visualice un futuro, que vea más allá de lo que tiene enfrente. Se tiene el honor de tener grandes alumnos que han fomentado que todo se puede lograr, como es el caso de Jacqueline Hernández, originaria de la localidad, que puso el nombre de Atascaderos en alto, participando en un concurso nacional de inteligencia en la Ciudad de México, obteniendo un puesto en los 30 mejores del estado del gobierno de Felipe Calderón. Cabe destacar que la población de Atascaderos fue la primera en representarnos a nivel nacional en toda la historia. El sistema educativo que se rige en la actualidad es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente, contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política, que la persona que tenga la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuesto a mejorar su entorno social, natural, así como continuar
aprendiendo a lo largo de su vida. En el mundo complejo que vienen los cambios vertiginosos. El paso del tiempo se han implementado nuevos colegios, los cuales han ayudado al desarrollo social, cultural y político del pueblo. CECIT EMSAT 09, Preparatoria Pública. Jardín de Niños, Programa Especial Huitlac Público. Arcoíris, Jardín de Niños Público. Enrique Krill, Jardín de Niños Público. Cuauhtémoc, Primaria Pública. Primaria Ricardo Ramírez Carrillo, Pública. Escuela Secundaria Federal, ES 82, Pública. Escuela Secundaria Particular, El Progreso. Expansión del TEC de Parral, Universidad Pública, hoy ubicada en la secundaria particular por motivos de construcción. El alumno se caracteriza en la actualidad por ser interactivo, espontáneo, inquieto, resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de experiencias y sensaciones nuevas. Debe ser capaz de autodirigirse, autoevaluarse y automotivarse, tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida, saber resolver problemas, ser empático, flexible, creativo y responsable. Yo considero a mi maestro un guía que nos podría llevar un buen camino y llenos de valores. Bueno, yo pienso que la tecnología nos ha beneficiado en educación hoy en la actualidad. Es porque compartimos más conocimiento, es porque tenemos mayor alcance a la información y eso nos ayuda a ser más eficientes y más productivos. Y nos ha perjudicado en base al mal uso que le damos como páginas web, como redes sociales. El papel del docente en la actualidad es transmitir conocimientos al alumno, prepararlo para la vida, mostrarle al alumno sus virtudes y de lo que es capaz, formar personas autodidactas, comprensivas y hábiles para un mejor futuro. Ahora, la localidad cuenta con servicios como internet y datos que son útiles para poder tener acceso a la información de diversas fuentes y así facilitar el aprendizaje de los alumnos, ayudándolos en la búsqueda de información, tutoriales, clases en línea. Gracias a esto, la población está más conectada con el mundo exterior.